Existe un secreto bastante incómodo en el mundo del audio de ultra alta fidelidad. Es una paradoja tecnológica que desafía toda lógica de consumo tradicional. Sí, una pastilla muy difícil de tragar para la vieja guardia, sin duda. Totalmente. Digo, hoy en día alguien podría gastar $50,000 en un sistema de sonido asombroso y al mismo tiempo una pequeña y humilde caja de aluminio de $500 comprada por internet puede, igualar absolutamente su rendimiento matemático. Es una locura cuando lo pones así. Y sin embargo, a pesar de este hecho, la industria del audio de alta gama no solo sigue respirando, sino que, constantemente lanza equipos de escritorio cada vez más complejos. Y más costosos, exacto. Entonces, para quienes nos escuchan y buscan entender esta locura, la misión de este análisis a fondo es entrar directamente a desentrañar ese campo de batalla. Vamos a ensuciarnos las manos con el hardware. Así es. Vamos a explorar los DACs, los convertidores digital analógico y los amplificadores de auriculares premium de escritorio. Y para esto hemos puesto sobre la mesa una montaña de fuentes. Una montaña de verdad. Reseñas súper técnicas, ¿no? Sí, sitios especializados como Apple's, Headphonics, Sounds News y What Hi-Fi. Y las hemos cruzado con las brutales discusiones filosóficas que suceden en los foros de Reddit y Audio Science Review. Y es un terreno fascinante porque ya no estamos hablando solo de circuitos integrados leyendo archivos FLAC. O sea, estamos viendo un choque frontal. ¿Un choque entre qué exactamente? Entre la búsqueda clínica de la perfección matemática y el deseo humano de sentir la textura física de la música. Bueno, vamos a desempacar esto, porque necesitamos mirar primero lo que sucede en la franja de los $500 a los $800. El punto de entrada para muchos. Exacto. Al agrupar las comparativas de sitios como Appos, nos damos cuenta de que no es simplemente un catálogo de buenas opciones, es un punto de inflexión absoluto. Ajá. Si tomamos, por ejemplo, el poder bruto del SMSL M500 MK3, o la versatilidad del FIO K9 Pro ISS, o las salidas intercambiables del Topping DX7 Pro Plus. Todos equipos excelentes, por cierto. Sí, increíbles. Pero todos estos equipos de gama media comparten un rasgo que es casi aterrador. Técnicamente, el problema base del audio digital ya está resuelto en ellos. Totalmente resuelto. Y esto es clave. Desde una perspectiva de ingeniería eléctrica, estos dispositivos ya conquistaron lo que en la industria llamamos la transparencia sonora. O sea, ¿que no colorean el sonido para nada? Exactamente. El ruido estático de fondo y la distorsión que estos aparatos generan están tan profundamente hundidos por debajo del umbral de la audición humana que simplemente son invisibles al oído. ¡Wow! O sea, invisibles. Matemáticamente perfectos. No añaden absolutamente nada a la señal, ni le quitan nada. Entra un archivo digital y sale una onda de sonido inmaculada. Pero a ver, aquí mi lado racional, mi cerebro de consumidor empedernida se cruza de brazos y dice, un momento. Claro, la duda lógica. Llevando esto a la industria automotriz. Imaginemos que las marcas lograron que un sedán familiar común y corriente de repente tuviera la misma potencia y velocidad máxima que un auto de Fórmula 1, pero por una fracción del precio. ¿Sería el fin de las carreras tradicionales? Exacto. Si la carrera ya terminó y todos llegan a la meta en el mismo milisegundo, ¿por qué vamos a hablar de amplificadores que cuestan $1,300 o $1,500? Es la gran pregunta. ¿Qué están vendiendo realmente estas marcas, más allá de ponerle asientos de cuero, luces bonitas y un rugido de motor falso a través de los altavoces? Esa analogía captura el problema perfectamente. Porque cuando el rendimiento bruto, la velocidad matemática, de la transparencia matemática, se vuelve una mercancía barata, ¿qué te queda por vender? Pues la única forma de justificar un precio superior es alterando drásticamente la arquitectura del motor. Y la experiencia completa de conducción. Ya veo. No pagas por ceros y unos más limpios, pagas por el diseño industrial y por cómo se esculpe la señal eléctrica antes de que golpee físicamente el controlador del auricular. Y eso nos empuja al salto hacia la gama premium. Hablemos de cómo se esculpe entonces, porque en este rango pesado de los $1,300 a $1,500 nos encontramos con verdaderos gigantes. Bestias absolutas del escritorio.
Por ejemplo, Euphoric Audio habla maravillas del Gustart A26. Destacan que utiliza procesadores prefabricados duales de la marca AKM. Un chip muy respetado en la comunidad. Sí, y mencionan muchísimo que este equipo entrega bajos violentamente rápidos y voces increíblemente orgánicas. Logra evitar esa sensación estéril de la que se quejan en equipos baratos. Aunque también advierten que puede ser un poco sibilante o agresivo en los tonos altos si lo juntas con amplificadores que ya son brillantes de por sí. Buen punto. Pero Topping, que es la marca famosa por sacar las mediciones de laboratorio más perfectas del planeta, no se quedó quieta. Para celebrar su 15º aniversario, lanzaron el DX9 original. Y ojo, el DX9 no es un lanzamiento estándar para la industria. Físicamente y a nivel de ingeniería es una declaración de poder. Visualmente es casi obsceno. O sea, tiene una carcasa de aluminio masiva fresada por CNC. Pantallas duales a color donde puedes configurar medidores de aguja de estilo retro. Muy nostálgico. Sí, pero la joya de la corona es un gran panel de cristal templado en la parte superior. Te asomas y ves las entrañas del circuito, todas ordenadas simétricamente e iluminadas por LEDs. Es un diseño visual impactante sin duda. Pero si conectamos esto con el panorama general, la historia vital se esconde justamente en los componentes que están bajo ese cristal. Los procesadores. Exacto. El modelo original de aniversario utiliza chips decodificadores llamados AK4499EQ. Esa letra Q final es lo que hace que los coleccionistas abran los ojos como platos. Espera, aquí hay una historia de fondo, ¿verdad? Una historia bastante dramática. Hace unos años, la industria global del audio sufrió un colapso tremendo. La fábrica principal de semiconductores de AKM en Japón se incendió hasta los cimientos. ¡Qué desastre! Un desastre absoluto. Destruyó los moldes de fabricación y dejó al mundo sin su suministro central de procesadores de sonido de ultra alta fidelidad. Pero a ver, espera. Si la fábrica desapareció junto con la tecnología para hacerlos, ¿cómo terminó ese chip dentro de un equipo nuevo como el DX9? Ese es el milagro logístico de esta historia. De alguna manera la marca aseguró un pequeño lote rarísimo de estos chips legendarios sobrevivientes. Los rescataron de antes de la tragedia. ¡Wow! O sea que es una edición súper especial. Exacto. Por lo tanto, el DX9 original no es solo un amplificador brillante. Es un tributo limitado, una especie de cápsula del tiempo a una era de hardware que se extinguió abruptamente. Pero claro, los chips sobrevivientes se acaban eventualmente. Inevitablemente. Y cuando eso pasa, los ingenieros tienen que tomar un camino diferente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y la investigación nos voló la cabeza. Porque sin más chips, Topping lanza el DX9 Discrete. La evolución directa. Así es. Y tiran todo el concepto de usar chips prefabricados a la basura. Diseñan algo llamado arquitectura PSRM de un bit totalmente discreta. Y lo hacen funcionar con muestreo DSD. Un cambio de paradigma brutal. Necesito una explicación urgente de cómo funciona esto, porque a simple vista parece que tomaron un proceso sencillo que ya medía perfecto y decidieron complicarlo astronómicamente. Es que decidieron cambiar los cimientos mismos de cómo el aparato procesa la información. Entendámoslo con una analogía. A ver. La inmensa mayoría de los dispositivos baratos usan chips prefabricados. Imaginemos un chip estándar como una impresora láser moderna. Ajá. Recibe un archivo gigantesco de la computadora, procesa toda la página entera de una vez y escupe una hoja perfecta y estandarizada en un segundo. Es muy eficiente y mide matemáticamente plano. Entiendo la impresora láser. Mide perfecto. Pero, ¿cuál es la queja ahí? Que muchos críticos sienten que el resultado sonoro es demasiado computacional, como un poco plano o falto de textura natural. Ok, ¿y qué viene a ser entonces la matriz discreta de un bit del modelo nuevo? En lugar de comprar ese chip láser estandarizado, los ingenieros de Topping soldaron a mano una inmensa escalera de cientos de resistencias microscópicas individuales directamente en la placa base. ¡Qué trabajo tan minucioso! Exacto. En lugar de una impresora láser, tienen a un artista ultra rápido trabajando directamente sobre el lienzo. El formato DSD funciona con eso. En vez de tomar fotos grandes del sonido miles de veces por segundo, toma muestras minúsculas de solo un bit. ¿Pero a qué velocidad? A millones de veces por segundo. Literalmente toma decisiones diminutas, constantes de subir voltaje o bajar voltaje, creando una onda escalonada pero increíblemente densa y detallada. ¿Subir
o bajar el voltaje millones de veces por segundo. O sea, al evitar la máquina industrial, le devuelven un trabajo artesanal a nivel de electrones. Tal cual. Y la recompensa física de esto es enorme. Sí, las reseñas en sitios como Headphonics confirman que el diseño Discrete le arranca esa capa estéril a la música. Aporta un sonido mucho más analógico, rico en textura y naturalidad. Y no olvidemos el músculo detrás de todo eso. Cierto. Si a eso le sumamos los 6 módulos de amplificación masivos que tiene adentro, logra entregar una potencia colosal. Estamos hablando de más de 7,000 milivatios de fuerza a 32 ohmios. Y hasta 10 vatios a 16 ohmios. Puede mover los auriculares más duros del planeta sin inmutarse ni un poco. Pero aquí es donde me voy a poner el sombrero de escéptica radical. Porque nos sumergimos en las guerras de los foros de Audio Science Review. Ah, sí, el foro ASR, un lugar intenso. Muy intenso. En ASR ven toda esta hermosa poesía sobre resistencias discretas y sonido analógico rico, y la destrozan sin piedad. Desde su punto de vista tienen sus razones. Sí. La facción objetivista argumenta, apoyada puramente en las matemáticas, que si el equipo de $500 y el equipo con panel de cristal de 1,300 miden de manera transparente, entonces es físicamente imposible que nuestros oídos perciban alguna diferencia sonora. Para ellos, la diferencia es literalmente del 0%. Exacto. Un usuario lo dijo así tal cual, 0%. Para ellos, todo este discurso de la textura es aceite de serpiente, engaños de marketing. Es una postura implacable, pero está anclada en el análisis de señales continuas. Si conectas ambos aparatos a una máquina y mides cómo reproducen un tono continuo e inmutable, el gráfico sale igual. Para ellos, la ingeniería básica dice que el debate termina ahí. Claro, si miden igual, ¿por qué gastar tanto? Pero luego cruzas la calle digital hacia Reddit y el panorama cambia por completo. Es otro mundo. Ahí encontramos el testimonio de un productor musical con 20 años de experiencia profesional. Este hombre usaba un equipo RME de origen alemán, muy respetado en el mismo rango de precio. Un equipo formidable, el RME. Bueno, compra el topping D9 Discrete, lo conecta y declara abiertamente que el nuevo amplificador juega en una liga completamente diferente. Usó la palabra insana, ¿no? Sí, describe la mejora en el sonido como insana, agregando que sentía que al equipo viejo le habían extraído toda la vida. Entonces lanzó la pregunta, ¿es esto un efecto placebo masivo influenciado por ver luces bajo un cristal? Es una pregunta súper válida. ¿O hay algo físico que los gráficos de distorsión simplemente no están captando en la forma en que el aparato maneja la energía? A ver, creo que ambas perspectivas enriquecen a la comunidad enormemente. Los objetivistas en los foros son guardianes cruciales. Protegen al consumidor de cajas vacías con marketing falso. Totalmente necesarios. Nos recuerdan que las leyes de la termodinámica existen. Pero el gráfico de ruido estático tiene un inmenso punto ciego. La música no es un tono continuo de laboratorio. La música es un evento explosivo, dinámico. Claro, cambia constantemente. Y aquí es donde los subjetivistas levantan la mano para recordarnos conceptos vitales, como la respuesta de transitorios y el control de corriente bruta. Respuesta de transitorios. Nos referimos a los impactos repentinos en la música, ¿cierto? Exactamente. Imaginemos el impacto súbito de un bombo en una batería. Para recrear ese latigazo de energía en una fracción de milisegundo, el amplificador necesita inyectar una ola masiva de corriente hacia los auriculares. Un golpe de energía pura. Sí, y luego detener esa energía en seco para evitar que el altavoz siga vibrando por inercia. Un dispositivo económico puede mantener un tono bajo constante, pero cuando llega el golpe súbito, puede que se ahogue por un microsegundo. Y ahí es donde entran los 7,000 milivatios del DX9. Tal cual. Somete a los imanes del auricular con una autoridad física absoluta. Esa diferencia brutal en la entrega de corriente instantánea es lo que el cerebro de nuestro productor musical decodifica como vida, textura y fuerza.
cosas que la psicoacústica valora, pero un análisis estático simple ignora. Ese control físico y la psicoacústica explican tantas cosas. Aterricemos toda esta teoría en un escritorio de la vida real, porque en los rincones de Reddit nos topamos con un caso fascinante. El de Potential Candle 441. Ese mismo. Un usuario llamado Potential Candle 441. Él no es el clásico purista sentado en bata bebiendo vino y escuchando ópera. Para nada. Auriculares que físicamente parecen grandes trompos de metal. O Beyblades pegados a las orejas, como dicen algunos. Tienen una estética loquísima, pero lo revelador es que él usa este equipo de súper alta gama para jugar al videojuego Ark Raiders y para escuchar música electrónica oscura o EDM. Busca una experiencia muy específica. Sí, busca un impacto visceral, bajos profundos y mucha energía pura. Y lo extraordinario de su relato es que no logra ese efecto perfecto solo dependiendo de las entrañas físicas del amplificador. Claro, aquí entra en juego el software. Exacto. Él toma control manual usando el poderoso software integrado del dispositivo a través de Topping Tune, específicamente el ecualizador paramétrico de 10 bandas, el PEQ, y la función de crossfeed. Detengámonos en el CrossFit, porque es crucial. Es una revolución para escuchar con auriculares. El gran defecto de los auriculares es que el oído izquierdo está totalmente aislado del derecho. Como tener una pared en medio del cerebro. Exacto, es antinatural. En una habitación física real, si tienes dos parlantes de piso, el sonido del canal izquierdo rebota en las paredes y llega a tu oído derecho con un ligero retraso de tiempo y un poco menos de volumen. O sea, el sonido se mezcla en el aire. Entonces, el software de CrossFit derriba ese muro de ladrillos. Literalmente. El algoritmo simula la acústica de una habitación, cruza sutilmente las frecuencias entre ambos canales, replicando ese retraso microscópico. Engaña a la mente para que deje de sentir el sonido metido dentro de la cabeza y proyecta el escenario acústico hacia adelante. Y si a esa magia espacial le sumas la herramienta del PEQ de 10 bandas, es un nivel de control absurdo. Porque el PEQ no es como los viejos controles genéricos de bajos y agudos de un estéreo viejo. Permite adaptar físicamente la señal antes de que llegue al auricular. Puedes ir con precisión matemática a una frecuencia exacta y alterarla. Modifica el ADN del sonido. Entonces, ¿qué significa todo esto para la experiencia diaria? Al combinar esa habitación virtual del CrossFit con la cirugía del PEQ, este usuario está reescribiendo el sonido. Está corrigiendo defectos de sus extravagantes auriculares para que las explosiones de su juego sean devastadoras. Doblega el hardware con el software. Es la integración total. Es asombroso. Pero a ver, para que no todo suene como una utopía perfecta, es fundamental hablar de los inconvenientes reales. Abrazar hardware tan complejo trae quirks, o peculiaridades que pueden romper la fantasía. Oh sí, las peculiaridades mecánicas. Exacto. Hablemos de los ruidos internos, el control de volumen del equipo. Este es un choque clásico entre la ingeniería pura y el confort diario. Para garantizar que los canales mantengan un equilibrio de volumen perfecto, Topping usó un control de volumen de relé híbrido. No es una simple atenuación digital. No, estamos hablando de minúsculos interruptores mecánicos moviéndose físicamente dentro de la caja. Y los interruptores mecánicos hacen ruido. En los foros, un usuario estaba a punto de perder la cabeza porque cada vez que pausaba un video o giraba la rueda de volumen, escuchaba un rítmico clic, clic, clic saliendo del aparato. Puede ser muy molesto para algunos. Pagas miles de dólares por silencio eléctrico y tienes percusión mecánica en tu escritorio. Tal cual. Y eso nos lleva a dolores de cabeza técnicos mucho más serios. Por ejemplo, la pérdida de compatibilidad con la versión discrete. Ah, el drama de los pines I2S. Sí. En el papel, los foros tratan la conexión I2S como el santo grial de los datos. Pero causó mucha frustración. ¿Qué pasó ahí? Bueno, imaginemos el conector I2S como una superautopista que lleva datos puros al convertidor. Es la señal más limpia. El problema es que no existe un estándar rígido de distribución de pines en la industria. O sea, cada marca hace su propia autopista. Exacto. Al migrar a la versión discrete, los ingenieros reconfiguraron la conexión. Como resultado, usuarios con transportes antiguos muy costosos, como los de la marca Cayenne, descubrieron que su reproductor ya no era compatible con el nuevo DAC. Básicamente empezaron a hablar idiomas distintos. Y romper tu propio ecosistema es una pesadilla para el usuario. Sin duda.
Y sumado a eso, están los reportes de fallos en unidades recién compradas. Vimos quejas de equipos llegando muertos o fallando a los pocos días. Esto plantea serias dudas sobre el control de calidad y la longevidad a largo plazo. Claro, cuando gastas esas cifras, miras de reojo a marcas competidoras como RME, que construyen equipos que duran décadas sin pestallar. Totalmente. Entonces, para sintetizar toda esta exploración detallada para la audiencia, queda claro que comprar hardware de audio en 2026 ya no se trata de buscar la simple transparencia sonora. No, para nada. Leer especificaciones técnicas ya no basta, porque la transparencia matemática ya se logra por $500. Se trata de la experiencia completa, el placer visual del diseño industrial, como asomarse por ese hermoso panel de cristal, El control táctil de usar el control remoto de aluminio sólido, el RC22. exacto. Hablamos de la inmensa reserva de potencia para someter auriculares exigentes y la increíble flexibilidad del software integrado con el PEQ. Y esto plantea una pregunta importante. Al final del día, ya sea a través de un chip Delta Sigma impecable o una matriz discreta de un bit, el mejor equipo es el que te hace mover el pie al ritmo de la música, el que te conecta con el mensaje emocional del artista. Esa conexión es lo único que importa. Y para despedirnos, quiero dejarles un pensamiento provocativo, basado justamente en la introducción del PEQ y el CrossFit en estos equipos. A ver, te escucho. Si ahora el software dentro de nuestro convertidor de escritorio puede alterar radicalmente el perfil de sonido, corregir los defectos físicos de un auricular e incluso simular el espacio acústico de una habitación física, Ajá. llegará el punto en que los materiales físicos de nuestros auriculares importen mucho menos. Es decir, la madera, los metales exóticos, las cúpulas, importarán menos que el algoritmo matemático que los impulsa. Es una posibilidad muy real. ¿Será que el futuro del sonido audiófilo será una ilusión puramente computacional? Es algo para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y cuestionen su entorno sonoro la próxima vez que le den al play.